Dios en nosotros y nosotros para Dios. Bienvenido a Solo tu podcast. Hola, bendiciones a todos. Bienvenidos una vez más a este podcast, al podcast de Solo Tú. Hoy traemos un tema un poco pesadito, pero es necesario. Muchas gracias, igualmente repito, por el apoyo que hemos recibido durante esta semana con los podcasts y con esta última canción que, como puse ahí en la descripción, es un boceto para que vean que estamos probando, estamos investigando para poder traer digámosle así, la sorpresa que les habíamos comentado desde el primer podcast. Poco a poco hemos ido trabajando ahí con el podcast y poco a poco también hemos ido trabajando con la otra sorpresa que ya ustedes tienen que más o menos ir sabiendo. Vamos a ir publicando cosas ahí en las redes sociales para darles más información del proyecto que queremos realizar a través de este canal que es en YouTube. Perdón. Para dar inicio vamos a empezar con este tema, que es un tema controversial, se podría decir de alguna forma, y en el cual podemos dar a entender o podemos comprender por qué a veces estamos fallando en la forma de pensar y en la forma de actuar como cristianos. Entonces me gustaría que me acompañen a la palabra de Dios, que ahí es donde está todo el sustento, donde podemos encontrar todas las respuestas sobre esta incógnita. Para empezar, nuestro tema del día de hoy sería ¿qué nos pasa como iglesia? Cuando hacemos esta pregunta de qué nos pasa como iglesia, es específicamente relacionado a qué estamos haciendo por las almas, qué estamos haciendo para que el Señor nos encuentre aceptos, qué estamos haciendo para que el Señor pueda venir y escoger a su pueblo y poder llevarnos a una eternidad junto con Él. Y las primeras dos preguntas que yo le haría a usted en esta tarde, mañana, noche, en el momento que usted esté escuchando este podcast es: ¿estás preparado para irte con el Señor? ¿O hay cosas que te impiden su presencia con la de Él? Y la segunda pregunta sería: ¿estás dispuesto a cambiar eso que te aleja de Él? Entonces ahí donde estás, yo te dejo que pienses esas dos preguntas. Mientras vamos ahí en el podcast, mientras voy desarrollando el tema, piensa bien estas dos preguntas, y si tú sabes que hay algo que aún no está de la manera correcta, es momento de pedirle al Señor que Él tome el control y que Él te pueda cambiar. Vamos a ir a la palabra de Dios en Jeremías 8, 8 y 9, la cual va a ser nuestro versículo base para esta enseñanza. Lo voy a leer honrando al Padre, al Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? La palabra del Señor aquí nos está exhortando a todos nosotros, porque a veces decimos que somos personas inteligentes, somos personas que ya entendemos el propósito por el cual fue que el Señor nos mandó a llamar, pero el Señor aquí a través de Jeremías nos exhorta diciéndonos: ¿cómo ustedes pueden decirme que me conocen? ¿Cómo pueden decirme ustedes que están preparados para ir y predicar o para que yo vuelva si ustedes no guardan mis leyes? Y tal vez tú, una persona que está aprendiendo, puede decir: ¿cuáles leyes? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento podemos ver que se rigía en leyes. Después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, el Señor le dio a Moisés primeramente 10 mandamientos, los cuales son inquebrantables y hasta el día de hoy tenemos que cumplirlos. Y también dejó más de 300 leyes, las cuales eran para todo el pueblo de Israel, las cuales exigían cómo había que hacer un sacrificio, cómo se tenía que hacer todo, cuál era la manera correcta de vivir, qué era bueno y qué no, qué se podía hacer y qué no. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que en ese momento la gente decía que era sabia, pero que no respetaban las leyes que el Señor había dejado. Entonces, ¿cómo usted puede autodenominarse sabio si no cumple con los mandatos
en este caso, por ejemplo, de Dios, que es el rey, el Dios supremo que regía a Israel de una forma correcta? ¿Y cómo piensa usted que sería en el día de hoy si usted quiere decir que es sabio y no respeta a sus autoridades aquí en la tierra? Dice la palabra de Dios que si no podemos amar al que vemos, ¿cómo pensaremos amar al que no vemos? Esto es igual. Entonces, aquí vamos a empezar a desarrollar el tema. El tema va muy enfocado en nosotros. Muchas veces como cristianos nosotros decimos, ¿por qué la iglesia ¿por qué el mundo no va a la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué tiene el mundo tan contaminado que está que no les permite ir a la iglesia? Y es una pregunta errónea. No es qué tienen ellos, sino qué tenemos nosotros. ¿Por qué nosotros no somos la diferencia para que ellos puedan ver y puedan buscar al Señor? Yo en mi tiempo he estado investigando, he estado estudiando y he escuchado de personas que inconversas. He hablado con personas que tal vez ahorita no están en el evangelio y yo les he preguntado, ¿qué los detiene a ustedes ir a la iglesia? Y ellos, muchas de las respuestas es que en la iglesia es lo mismo que yo hago afuera. Porque en la iglesia hay hipocresía, porque en la iglesia hay mentira, porque en la iglesia hay idolatría, porque en la iglesia... Entonces, el problema no es afuera, el problema es adentro. ¿Por qué nuestro corazón se ha dejado contaminar de todo lo que hay afuera? Siempre nosotros como personas tiramos y decimos, es culpa de él, es el culpable, yo no tengo nada que ver. Pero no, en este momento vamos a tomar la responsabilidad que nos pertenece a nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad que nos pertenece? Es nuestra culpa de que la gente no pueda entrar a una iglesia. Si nosotros entendemos esto y lo aplicamos en nuestra vida, podemos llegar a hacer que las personas puedan ver un testimonio de santidad y de espiritualidad en nuestra vida. Y vamos a ver varios puntos, el por qué la iglesia está en este estado, en los cuales podríamos llamar fría, podríamos llamar tibia, podríamos llamar incompleta, falta de espiritualidad y muchas otras expresiones. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando yo, estoy hablando de usted, estamos hablando de todos como iglesia o cuerpo de Cristo. La realidad, una iglesia que cree que todo está bien. Nosotros somos sabios, como dice su palabra, apariencia de madurez, pero falta de comunión real. Es muy fácil que yo llegue y le diga, es que yo soy sabio porque ustedes me están escuchando aquí en el podcast, porque ustedes ven mi manera de expresarme, que tengo tal vez facilidad del habla, pero ¿qué hay adentro? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué estoy proyectando yo a través de mi semblante, de mi testimonio? Y creemos que todo está bien. Ahora perdimos el temor al Señor, ya no queremos creer en el Señor o creemos en el Señor pero que el Señor se adapte a mi forma de vivir. Ya no es como la palabra decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora es al revés, ya no vive Cristo, ahora yo vivo en Cristo. No, así no es al revés. La palabra nunca cambia. Nosotros podemos pasar de generación en generación, pero su palabra permanece para siempre, dice su palabra. Muchos hoy creen estar bien porque están ocupados, pero no están conectados con Dios. ¿Qué quiere decir este punto? Este punto lo que quiere hablar es que, por ejemplo, usted sirve, usted que canta, usted que ministra la presencia de Dios, ¿usted cree que eso que usted hace lo compromete a usted a vivir en santidad? La respuesta es no. El servicio es algo que nace del corazón. El servicio es algo que tiene que nacer todos los días y decirte, Señor, aquí estoy y eso es una ofrenda para ti. ¿Qué es lo que ha pasado con el mundo? Tal vez este tema que voy a tocar aquí va a ser un poco controversial, pero es necesario hablarlo. Hay que cambiar la mentalidad y volver al camino, a la senda, como dice su palabra, la cual es Cristo. Dice su palabra en Juan 4:16. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. En este caso es igual. Cristo es el camino. ¿Cuál es el camino entonces? Estamos viendo en estas fechas, en estos tiempos, y como lo hablaba en un podcast anterior, lo de la música, si alaba o no alaba a Dios. Como habíamos llegado a un punto, hay que pasarla por un filtro.
¿Qué está pasando ahora? Y lo escuché también de otro podcast de una ministra del Señor, la cual es Lily Goodman, y ella comentaba un poco de lo que era la música de antes y lo que es la música de ahora. Ella comentaba un poco y decía, y yo siento que tiene mucha razón, el cual ha provocado que la iglesia haya perdido su espiritualidad. Ella comentaba que antes, cuando una persona, un ministro, se paraba en el altar, el primero que se daba cuenta si estaba bien o estaba mal era el pueblo. Ahora no es así. Ahora, una primera parte de esto. El ministro tiene que subir, tiene que gritar, tiene que saltar, tiene que demostrar que tiene la presencia. O sea, ya la presencia no se tiene que manifestar sola. Ahora tenemos que provocarla. Entonces, ya esto compromete a la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifiesta a través del testimonio, no tanto el simple hecho de que yo vaya, me pare en un altar y empiece a brincar, empiece a gritar, empiece a hablar en lenguas. Eso no me demuestra a mí que la persona que está arriba es un espiritual o es un levita en este caso. ¿Qué ha provocado también eso en la iglesia? Un estado de conformismo. ¿Cómo un estado de conformismo? Que la iglesia, como decía ella, antes la iglesia era la primera que se daba cuenta si la persona era espiritual o no. Ahora no es así. Ahora la iglesia va y la iglesia puede estar tan cegada que la persona que se para arriba y ministra y canta, o hasta el mismo predicador, inventa cosas, utiliza psicología, empieza a manipular la mente, y el pueblo cae sobre esas cuerdas de mentira. ¿Qué nos ha pasado como iglesia? ¿Por qué dejamos lo espiritual por la emoción? ¿Qué estamos haciendo y por qué creemos que todo está bien? ¿O por qué creemos que todos los días vamos a tener que la palabra sería hacerlo diferente, hacernos modernizarnos? ¿Por qué la iglesia ahora piensa que tenemos que modernizarnos? Como lo hablaba lo del cristiano a la moda, sí, es necesario de ir cambiando las generaciones, cambiando la mentalidad, pero sin perder la esencia que la palabra de Dios nos deja en la Biblia. Confianza en sistemas y no en palabra. La ley de Jehová está en nosotros, pero ya no transforma. Ese es otro gran problema. Hemos sustituido la revelación por la producción. Ahora es más importante cómo me veo a cómo estoy. Y esto sigue siendo de la misma forma erróneo. Es necesario que usted esté bien para que cuando usted se proyecte, lo que usted proyecta manifieste la presencia de Dios. Estamos usando la palabra como adorno o como espada. La iglesia está cómoda o confrontada por la prédica. El pecado se despreció la palabra de Dios. El pecado trae un desprecio hacia la palabra de Dios. Provoca que usted no quiera leer la palabra, provoca que usted no quiera buscar intimidad, provoca que usted se aleje de Dios. Doctrinas diluidas para no ofender. ¿A qué se refiere con esto? Que ya el predicador ya no se para arriba a hablar de santidad. Ya ahora hablamos de que usted es poderoso, usted puede empoderarse, usted tiene toda la autoridad para echar demonios fuera, usted tiene todo el poder para que usted le diga a ese demonio, váyase de aquí y no me interrumpa más. Usted es hijo de Dios, casi como Dios, porque hasta eso se ha llegado a las prédicas, que nosotros somos semidioses. Y esto está muy largo de la realidad. Sí, tenemos autoridad para echar fuera demonios, para combatir contra las maldades, pero recuerden que nuestra lucha no es ni contra sangre ni contra carne, es contra principados y potestades de las regiones celestes, y el que pelea por nosotros es Jehová. O sea, usted no tiene que decir, hoy yo declaro, yo decreto que yo soy libre, que yo soy poderoso, que yo puedo, que... No, es... Hoy yo creo en el nombre de Jesús que Él es el que me da libertad y Él es el que me va a proteger de este ataque contra el enemigo. Eso es otra cosa que hemos perdido. Hemos quitado la autoridad que le pertenece a Dios. Muchas veces decimos que nosotros podemos, nosotros somos, nosotros y X tipos de pensamientos.
pero la realidad es que es Dios, siempre va a ser Dios. Y también este tema no es solo para la iglesia, sino también para los predicadores, para la persona que se para en ese altar y habla la palabra de Dios. No está mal hablar de una manera suave muchas veces la palabra de Dios, pero cuando el Señor cita a que usted dé una palabra que confronte, a que usted dé una palabra que incomode al pueblo, hay que darla. Porque Dios no se pone a pensar, ay, este hermanito le va a doler si yo digo esto, este hermanito que está en fornicación, si yo hablo de la fornicación se me va a ir de la iglesia. Dios necesita cambiar esa vida, Él necesita entrar y quitar todo lo que le interrumpe a Él hacer su propósito. Entonces, de igual forma, si usted es un hermano en la iglesia y usted va a predicar, no tenga miedo de decir lo que Dios ha puesto en su corazón. Y aclaro, Dios, hay que tener mucho cuidado porque también de esto perece la iglesia. Que cuando yo me paro a predicar, voy a decir lo que yo siento. Yo siento que la iglesia está así, yo siento que... No, es Dios. Dios es el centro, Él es el que decide, Él es el que te va a poner las palabras para poder confrontar al pueblo. Dejando eso en claro, ya estamos entrando en temas un poquito más pesados. Plumas mentirosas y distorsión de la verdad, doctrinas diluidas para no ofender, mensajes motivadores sin llamado al arrepentimiento. Ahora es, usted es grande, usted es poderosa, salga de aquí y demuestre al mundo quién es usted. Aunque usted esté en pecado, aunque usted no se haya arrepentido. Ese es el mensaje que ha sido controversia y el cual está provocando que la iglesia poco a poco se vaya enfriando. Aborreciendo la palabra, rechazo directo. Muchos cristianos ya no leen la Biblia, solo confían en lo que escuchan. Esto pasa, aunque ustedes no crean, más de lo normal. La palabra ha sido reemplazada por emociones y opiniones. Ya no es la palabra de Dios dice, sino yo pienso, yo creo, yo siento en mi corazón que es así. La tercera parte sería la consecuencia. Una iglesia sin sabiduría ni dirección. Se avergonzaron y fueron atrapados. Cuando la iglesia deja la palabra, pierde su autoridad espiritual, se vuelve vulnerable a engaños, modas o herejías. Ahora nos vamos a detener un toquecito en este punto. El cristiano ha dejado de leer la palabra, el cristiano ha dejado de buscar a Dios en intimidad, el cristiano ya no quiere orar, el cristiano ya no ayuna, el cristiano ya no tiene devoción con el Señor. ¿Y qué provoca esto? Que cuando alguien llega y se para, o hasta aquí mismo en las redes sociales empieza a decir, es que yo voy a poner un caso, aunque tal vez sea un poco controversial, pero voy a poner un caso. Yo en el ámbito espiritual me muevo más cuando está lloviendo, porque yo soy del elemento agua. Hay gente que llega y aplaude eso, aplaude y dice, mira, sí, yo también soy. Eso es una mentira. Eso es utilizar psicología en la mente, eso no existe, eso es una artimaña del enemigo para confundir a la iglesia. Pero ¿qué provoca eso? Y tal vez usted diga, es que es como ilógico pensar que lo que ella está diciendo tiene razón. Bueno, pues si hay personas que le creen. ¿Y por qué pasa esto? Porque la palabra ya nos había anticipado en Proverbios. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué provoca esto? Que como el pueblo no le gusta estudiar la palabra, no le gusta conocer al verdadero Dios al cual ellos dicen que adoran, provoca que cuando alguien se pare y diga, es que esto es la verdad porque yo estudié así, le digan, sí, tienes razón, yo lo creo. Eso es lo que está provocando la separación de la iglesia y que la iglesia se enfríe. ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos cayendo en estas trampas? ¿Por qué estamos cayendo en la mentira del enemigo tan fácil? Yo creo que es momento de que hoy nos levantemos, hoy digamos, Señor, hoy hago un cambio en mi vida, ya no vivo yo, ahora de verdad Cristo vive en mí. No hay sabiduría real, actividad no es lo mismo que espiritualidad. Mucha gente dice, hagamos esa actividad para atraer más gente a la iglesia o para llenarnos más del espíritu. No, una actividad no encierra espiritualidad. Su espiritualidad es su diario y continua adoración, intimidad, intercesión, oración, ayuno, devoción, todo lo que usted haga en secreto. Eso es lo que te va a dar espiritualidad. Hay que entenderlo, iglesia. Es muy difícil, pero hay que entenderlo.
Apocalipsis 3:17 dices, soy rico y no sabéis que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Estamos caminando bajo la sabiduría humana o bajo la dirección del Espíritu? Yo le pregunto ahora a usted, ¿usted cree que usted camina bajo el Espíritu? ¿Usted cree que el Espíritu Santo, conforme a como la palabra explica que Él se mueve, se está moviendo en ti? ¿O estamos careciendo muchas cosas? El llamado. Volvamos al fuego original. Humillación y quebranto. Vamos a ir a 2 de Crónicas 7:14. ¿Por qué leemos tanto la palabra? Porque la palabra tiene todas las respuestas. No hay necesidad de buscar en otro libro. La palabra de Dios tiene todas las respuestas que necesitamos para ser cristianos conforme a como Dios manda en su palabra que seamos. Si usted quiere ser próspero en su economía, digámosle, si usted en dado caso emprende un negocio, yo le recomiendo que lea la palabra. La Biblia tiene cada uno de los parámetros para que su negocio crezca, pero también demanda intimidad, demanda que usted busque más al Señor. Vamos a leer 2 de Crónicas 7:14. Su palabra dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muchas veces hemos escuchado este versículo. Muchas veces hemos dicho, sí, yo me lo sé, sí, el Señor perdonará nuestros pecados, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no estamos buscando al Señor? ¿Por qué no oramos al Señor? ¿Por qué no adoramos al Señor? ¿Por qué esperamos hasta el día de culto para decir, hoy me preparo para ir a alabar al Señor? ¿No debería ser más bien, hoy es un día más para ir a hacer lo que yo hago en la casa, pero con mis hermanos? Esa debería ser nuestro pensamiento. No pensar en que hoy voy a ir a alabar a Dios. No, voy a ir a alabar, pero con el pueblo, porque yo ya lo hago en mi casa. Yo lo hago en mi intimidad. Eso es lo que nos está faltando, iglesia. Volver a la palabra con hambre. Ahora usted lee la palabra porque el pastor dijo que había que leer y hizo un plan de lectura. Ya no porque usted tiene hambre, ya no porque usted quiere saber más de Dios. Y a veces llegamos a un estado de conformismo porque hemos leído 4 o 5 veces la Biblia de tapa a cierre. Y decimos, ya la leo tanto que ya sé qué es lo que el Señor quiere decir. No, usted nunca va a saber qué es lo que el Señor quiere decir. La palabra siempre tiene algo diferente que hablar. No solo escucharla, sino vivirla, enseñarla con integridad. Y es necesario que aunque usted no sea predicador, usted enseñe la palabra de Dios. Eso le va a alimentar su espíritu y poco a poco va a amar más al Señor. Levantar una generación que resista al sistema. ¿Qué ha pasado, pueblo? ¿Qué ha pasado, iglesia? Porque yo veo la juventud, yo estoy dentro de ese rango de los jóvenes, pero yo veo que los jóvenes de hoy en día son muy diferentes. Yo recuerdo cuando hace, tal vez le puedo decir, unos 15 años, cuando todavía se daba un poco el movimiento del evangelismo, que usted iba a cualquier esquina y un evangelista, casi siempre habían jóvenes ahí, los cuales adoraban, los cuales exaltaban y se veían llenos de la presencia de Dios. Pero de un pronto a otro todo cayó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está provocando que esta generación pierda el camino correcto? Lo cual es, yo tengo unas respuestas las cuales he estado orando y le pido al Señor que me enseñe. Y el primer punto es Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 nos enseña que el temor a Jehová es la sabiduría, es lo que nos puede hacer sabios a nosotros. Ya la iglesia no le importa si está mal y mancha el altar. Ya a la iglesia no le importa que si usted no está puro y santo para prepararse y ministrar a un pueblo, ya no le importa. Usted se sube igualmente. Y usted dice, el Señor me entiende, el Señor va a respaldar su palabra, va a respaldar su movimiento, pero no te va a respaldar a ti. Y tú vas a tener que dar cuentas en el cielo sobre esto. Pastores que ya no predican de santidad,
porque no les importa, porque no quiere que la iglesia se vaya. Es necesario que prediquen de santidad, pastores. Si hay alguien aquí, algún pastor que me está escuchando y ha dejado de predicar santidad, hoy el Señor a través de este podcast le está diciendo: no dejes de predicar de santidad, es necesario. La iglesia necesita escuchar de santidad. Una generación que manchó su descendencia, y ese es el punto en el que quería entrar. Tal vez aquí hay gente adulta que me va a decir: ¿cómo manchamos nuestra descendencia? Sí, porque ustedes, en vez de ser espirituales, fueron emocionales y provocaron que ahora esta generación no crezca con el evangelio, no crezca de la manera como debería haber crecido. Pero todavía no es tarde, todavía podemos volver a levantarnos y poder provocar una generación de autoridad, una generación de poder en la cual el Espíritu Santo pueda morar en ellos y ellos puedan hacer milagros y maravillas a través del amor que ellos van a tener por el Señor. Y muchos más temas de los cuales podríamos hablar y los cuales podríamos debatir un poco. También podemos ver los casos de los influencers cristianos. Ahora hacemos trends, ahora hacemos de todo un poco, pero se nos olvida que es espiritual, no tenemos que dejarnos ver. Una vez me preguntaron a mí: ¿por qué haces el podcast y no muestras su cara? Al principio no respondí con nada fuera normal. Yo dije nada más que al principio lo iba a hacer así, que primero iba a ser por audio, tal vez más adelante podría mostrar mi cara. Y en intimidad con el Señor me decía: es que el mensaje de quién es, tuyo o mío. Y entendí que no es necesario que yo muestre mi cara para que la palabra llegue, porque este podcast fue creado literalmente para que la palabra de Dios se mueva en todas direcciones, sea en Nicaragua, sea en Panamá, sea en Costa Rica, sea en Estados Unidos, que la palabra llegue sin necesidad de conocer al hombre que está detrás de todo esto. Va a llegar un momento donde tal vez puedan vernos, puedan conocernos, puedan decir: ok, ese es el muchacho que está dando el podcast. Pero no es el objetivo. El objetivo es que la palabra de Dios se siga impartiendo por generación y generación. Lo que ha provocado, y lo escuchaba en una prédica, que es que cuando una persona llega a obtener mucho poder, puede llegar a embriagarse de ese poder. Y lo que empezó como una relación con Dios termina siendo lo que desliga esa comunión con Dios. Muchos de los influencers cristianos, muchos de los cantantes han pasado por esto. Empezaron siendo hombres espirituales, hombres que se regían por el Señor, y poco a poco eso se fue destruyendo al punto de que ya cantan lo que ellos sienten, ya cantan pura emoción, ya cantan lo que el pueblo necesita escuchar y no al arrepentimiento. Como dije, ahora, y lo voy a poner de esta forma: prédica y música. Ahora se canta de que usted va a ser bendecido, usted va a ser grandioso, usted va a ser, pero nunca una palabra de arrepentimiento. Nunca es que usted está pecando, y si usted no deja de pecar no va a poder conseguir todo esto, porque la palabra es muy clara. Sí, tenemos bendiciones, pero la palabra de Dios dice que el que resiste al enemigo, ese verá la victoria. El que resiste a la tentación, el que resiste al pecado, ese verá la victoria. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, no que van a venir bendiciones aunque yo esté en pecado. Hay que entender esto, iglesia. Por último, ¿qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos está pasando? Nos pasa que nos hemos alejado de Cristo y su palabra. Nos pasa también que nos hemos alejado de buscar su intimidad. Nos pasa que hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar intimidad delante de su presencia. Pero Dios aún no ha terminado con nosotros. Si hay alguien que se humilla y clama, Dios lo restaura. ¿Quieres ser parte de esta iglesia que despierta? Yo hoy incito a todas las iglesias que me están escuchando, todas las personas que me están escuchando, que hoy hagamos un desde cero nuevamente. Ya lo que pasó, hoy vamos a decir: Señor, sí, tienes razón. Hoy me estoy dando cuenta de que te he fallado. Hoy me estoy dando cuenta de que no he cumplido con el propósito en el cual usted me llamó. Hoy me estoy dando cuenta de que sí, yo he sido un irrespetuoso delante de ti. Pero hoy nos vamos a levantar como una iglesia que quiere adorar, una iglesia que quiere exaltar, una iglesia que va a hacer las cosas como el Señor quiere.
Yo lo insto que usted agarre su semana y usted diga, ok, lunes va a ser el lunes de oración. Hoy voy a dedicar unas cuantas horas a solo orar. Obviamente no pierda su intimidad, que si pone música, ponga música de adoración, si pone prédicas, ponga prédica, pero que ese día usted diga, ok, hoy a las 7 de la noche voy a ponerme a orar de 7 a 9 de la noche, en el cual voy a hablar con el Señor, que el martes va a ser de adoración. Voy a pasar todo el día cantando, adorando al Señor, diciéndole lo grande que es, dándole gracias porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Que el miércoles va a ser un día de evangelismo. Voy a agarrar 30 minutos a salir a repartir tal vez volantes y decirle, Cristo te ama, vuelve a casa, Cristo te ama. Eso va a empezar a hacer una nueva transformación en nuestra vida. Y muchas más cosas, y hacerlo por semana y no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dice su palabra, es necesario que usted vaya a la iglesia si no va. Este podcast es solo un instrumento para que usted pueda mejorar, pero es necesario que asista a una iglesia. ¿Quieres volver a la palabra, al fuego y a la cruz? Bueno, pues las puertas están abiertas y yo lo insto a usted que lo haga. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Algo que nos han enseñado es que antes de poder dar una palabra, el Señor tiene que hablarnos a nosotros. Hoy yo puedo confirmar que antes de poder darte a ti esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, ya el Señor me la había confrontado a mí, la cual también me hizo dudar, también me hizo reflexionar y decir, sí, Señor, perdóname, he caminado de la manera incorrecta. Hoy vengo a cambiar mi manera de pensar. Así que en este momento yo le pido a usted que preparemos algo diferente. Y para ir terminando después de este podcast, lo único que les tengo que decir es que acompáñenme en esta oración, en la cual le vamos a pedir al Señor que nos renueve, que nos levante, que nos despierte, si en algún momento nos hemos equivocado o hemos caminado mal. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor Jesús, concluir con este tema, el cual tú nos has depositado en nuestro corazón y en el cual tú me has puesto, amado Dios, como vocero para dar esta palabra de buenas nuevas a este pueblo. Amado Dios, oro por cada persona que ha escuchado este podcast, por cada persona que hoy tomó el tiempo de escuchar completo este audio, y que, Señor Jesús, si hay alguno que está dormido espiritualmente, amado Dios, frío, amado Dios, cegado por cualquier doctrina de mentira que el enemigo haya querido traer, amado Dios, sobre la vida de ellos, hoy, Señor Jesús, declaro que se despierta. Hoy nace una nueva criatura, como dice su palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy declaro esa palabra, amado Dios, en el corazón de cada persona que ha escuchado este podcast, y que hoy se pueda levantar y hacer una cultura, una disciplina de buscarte a ti, amado Dios. Gracias, amado Dios, por el privilegio de poder ser un instrumento para que esas personas puedan escuchar tu palabra, amado Dios. Te adoramos, te exaltamos, rendimos adoración a ti porque solo tú la mereces, amado Dios, y te damos toda gloria. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, que es en el nombre que tiene poder. Amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos pronto en un nuevo podcast. Bendiciones. Gracias por ver, nos vemos pronto, like y suscríbete.